Y si ustedes han seguido de cerca esta serie de predicaciones, el Señor ha estado hablando en nuestras vidas de una manera muy directa, ¿verdad? A través de esta primera carta del apóstol Pedro, durante ya algunas semanas que hemos estado llevando esta serie. Y hemos encontrado cosas bastante edificantes para nuestra vida, bastante prácticas sobre todo, ¿verdad? Porque el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Dios siempre nos tiene que llevar a movernos, ¿verdad? A desplazar nuestra vida a un nivel más alto en cercanía y en relación con Dios, ¿verdad? Y en esta serie algunas cosas han sido demasiado desafiantes para nosotros. Siempre la palabra va a llegar y nos va a desafiar a algo, nos va a sacar de nuestra comodidad, y estoy seguro que hemos ido creciendo en fe y en conocimiento de Dios. Y ahora vamos a leer de los versículos 4 al versículo 8 del segundo capítulo de esta carta. Y quiero que vayan ahí al texto y podamos leer una primera vez juntos este texto de la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. ¿Alguien puede decir en voz alta cómo lo titula su Biblia en esta porción de la escritura? La piedra viva. Ya tenemos una idea entonces de lo que nos va a hablar este texto. Así es que vamos a leer juntos la palabra de Dios de una manera entendible, pausada, con una lectura de comprensión. Dice: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropezan en la palabra, para lo cual ya estaban destinados. En este pasaje nos encontramos con un texto algo complejo, ¿verdad? Que parece difícil de entender para muchos de nosotros en una primera lectura, ¿verdad? Que tiene mucho sentido cuando nosotros estamos tratando de comprender cómo se da mi acercamiento a Cristo, mi permanencia en Cristo en una relación con Él y su iglesia, y también las consecuencias de no tener una relación cercana con Cristo, ¿verdad? Vamos a ir desmenuzando poco a poco el pasaje, ¿verdad? Pero hay algunas preguntas que nos van a ayudar a pensar y a reflexionar de qué manera este texto lo puedo hacer propio a mi vida, y son las siguientes: ¿de qué manera se estructura mi relación con Dios? ¿De qué manera llevo mi relación con Cristo? ¿De qué manera me relaciono con la iglesia? ¿Qué es lo que sucede cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a Jesús? ¿Y qué beneficios tiene para mí? Parecen preguntas muy sencillas, ¿verdad? Parecen preguntas fáciles de responder. ¿Qué beneficios tiene acercarse a Dios, verdad? Una lista interminable, ¿verdad? Pero específicamente este texto lo aborda de una manera interesante, porque este texto nos habla de la piedra viva. De la piedra viva, una figura que es poco comprensible, poco convencional para referirse a quién, hermanos. A Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pedro utiliza el nombre de la piedra viva para referirse a nuestro Señor Jesucristo, y al mismo Pedro, ¿verdad?
Su nombre traducido literalmente, ¿qué era? Piedra. Petros, la piedra, ¿verdad? El griego Petros. Entonces está llamándole a Pedro de esta manera interesante, que nos va a decir muchas cosas, ¿verdad? Y la Escritura en más de una ocasión llama a nuestro Salvador como la piedra viva, la roca fiel, la piedra angular, ¿verdad? La peña de Oreb, ¿verdad? La peña como una roca grande, como la peña de Bernal, ¿verdad? ¿Qué quiere darnos a entender este título que el apóstol Pedro le atañe a nuestro Salvador y la manera en que él desarrolla estas preguntas que hicimos? ¿Cómo es nuestro acercamiento a Cristo? ¿Cómo es nuestra permanencia en Él y con la iglesia? Pero también nos habla de el camino, ¿verdad? Y lo que sucede con aquellos que no se acercan a la piedra viva. La gran pregunta es, ¿cómo debemos interpretar esta figura metafórica que Jesús usó para referirse a Él mismo, ¿verdad? No solamente fue un título que le atañeron a Jesucristo, sino Él mismo se llamó la piedra angular, la roca firme, ¿verdad? Y hay una alabanza que se llama mi roca, ¿verdad? Mi roca es. Y vamos a pensar un poco en los usos y las funciones de una piedra. ¿Cuáles podríamos nosotros decir que son los usos de una piedra? Se usan para las cimentaciones de las casas. Se usan para las cimentaciones de las casas, pero esas no son gravitas, son semejantes piedras, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esa piedra? Brasa, es un piedronón, ¿no? Que va en los cimientos. ¿Para qué más puede utilizarse una piedra en nuestros usos cotidianos? ¿Para hacer fogatas? Acordonas, la fogata. Ah, ok, ya. Así sí, una protección. ¿Para qué más vamos a usar piedras? Para sostener algo. Para sostener algo, ¿eh? Para descalabrar a alguien. También podemos usar una piedra, ¿no? Para cruzar un río, puedes poner. Para cruzar un río, un caminito de piedras, vas sobre las piedras y entonces vas para allá, ¿verdad? Pero realmente en el uso principal en el que nos vamos nosotros a enfocar de la piedra es molestar y edificar. Una piedra, cuando andas con chanclas y sales a la calle, a la tienda, y te topas una piedra, ¡ay! Cómo duele, ¿verdad? En la parte de abajo del pie, y dices, ¡ay! Hasta parece que te clavaste algo. Cuando traes una en el zapato por ahí, ¿verdad? Y te está molestando. O también se utilizan las piedras para construir casas, ¿verdad? Para soportar algo, para que sea el cimiento de algo. Y entonces, estos dos elementos nos van a ser de utilidad para relacionar nuestro pensamiento con lo que está escrito en este texto, pues somos llamados a ser piedras vivas. Somos llamados a ser piedras vivas. Y esto tiene demasiada relevancia para nuestra vida práctica. Y déjenme hacer una oración. Señor, en este momento, en esta hora, nos acercamos a la piedra viva, Señor, a la piedra de la iglesia, pidiéndote, Padre, que nos hables en este tiempo, que tu Espíritu Santo permita que nuestro pensamiento, nuestro enfoque, nuestra atención pueda estar en tu palabra, pueda estar en el texto, y también nuestro corazón sea sensible a esa voz interior del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Señor, que tu palabra sea útil para nosotros, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos desafíe también, que tu palabra nos consuele en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, familia. Entonces, ahora sí vamos a ver el texto y vamos a empezar en el versículo número 4 y lo voy a leer para ustedes. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra, y ustedes digan, escogida y preciosa. Fíjense en esto que escribí yo mientras preparaba este sermón. La mayoría de las veces
el auxilio que el mundo espera, no pretende hallarlo en Dios. La forma en que las personas quieren encontrar una vida plena no es la forma en que Dios quiere darles plenitud. La forma en que cada uno de nosotros quiere recuperar la esperanza no es la forma en que Jesús quiere darnos esperanza. Durante el tiempo en que Cristo caminó por este mundo, uno de los temas centrales de su ministerio, familia, fue el constante rechazo, ¿verdad? En varias ocasiones nuestro Señor fue rechazado por su misma raza, por así decirlo, ¿verdad? Los judíos, el pueblo judío nunca aceptó, acreditó el ministerio de Jesús. Muchos rechazaban a Jesús como el verdadero Mesías y el verdadero Salvador. Y aquellos tan entendidos en las Escrituras como lo eran los fariseos, los mismos fariseos que sabían tanto de la ley de Dios, de los profetas, de lo que habían anunciado de un Mesías redentor, ellos mismos rechazaron la forma en que Dios escogió traer salvación al mundo. No rechazaron a Cristo, rechazaron las formas en que Dios quiso traer salvación a este mundo, en que Dios escogió dentro de su soberana voluntad para redimir al pecador. Y Pedro nos dice en este texto, en la primera parte, nos da un mandamiento, familia. ¿Quién puede decir cuál es ese mandamiento? Acérquense a Él. Acérquense a Él. A esa piedra que fue rechazada por los hombres. Acérquense a aquel que fue rechazado por aquellos que no quisieron aceptar lo que Dios está ofreciendo. A esa piedra que fue segregada, a esa piedra que fue señalada y rechazada, pero que delante de Dios es el único camino a la vida en redención. Es el único camino a la vida en redención. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, familia, siempre nos va a presentar un reino alterno. Eso lo vimos en alguna sesión de discipulado. El reino de los cielos siempre nos va a presentar un reino alterno a nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que en nuestro mundo no tiene valor, en el reino de Dios tiene todo el valor. Lo que en nuestro mundo es menospreciado, aquello que no vale para nosotros, toma valor y aprecio en el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Aunque aún no encontramos la claridad en cuanto a qué quiere decir Pedro con la piedra viva, hay un llamado a acercarnos a Él, ¿verdad? Pedro le está diciendo a la iglesia que está siendo perseguida, que está padeciendo, que necesita ser reafirmada en su fe porque está pasando por tiempos de rechazo, de persecución, de señalamiento. Él les dice: iglesia, acérquense a la piedra viva, aquella que los otros rechazaron. A esa ustedes acérquense. A esa piedra ustedes acérquense. Hay un llamado a acercarnos a Él. Y la conclusión es la siguiente, familia: todo ser humano necesita encontrar su propósito en Dios. Cada uno de nosotros necesita encontrar su propósito en Dios. Si aún estamos batallando con encontrar nuestra identidad, con encontrar la razón de la existencia, ¿verdad? Y nos inundamos de pensamientos filosóficos de para qué trabajo, para qué tengo familia, para qué vivo, para qué hago esto, para qué me preparo, para qué aquello. Todo ser humano necesita encontrar su propósito en Dios y tiene la oportunidad de acercarse a la piedra viva. Todo ser humano tiene la oportunidad de acercarse a la piedra viva, a lo que Dios ha escogido y preparado para salvarnos.
Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, estamos acercándonos a lo que aquel creador del universo, aquel diseñador por excelencia de todo cuanto existe y aún de aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver, nos está dando la oportunidad de salvarnos y entrar en el plan perfecto que Él ha diseñado para eso. Acercarnos a la piedra viva es acercarse a la fuente de vida. Acercarnos a la piedra viva es acercarnos a la roca que dio agua en el desierto. Acercarnos a la vida acercarnos a la piedra viva es acercarnos a la vida. Y nosotros entonces podemos decir, pastor, pero todos los que estamos aquí, o al menos yo personalmente, yo ya me acerqué. Yo ya me acerqué en algún momento y ya tengo vida. Pero fíjense qué interesante es este verbo acercarse o de acérquense, porque nos está hablando de un tiempo que no ha terminado. Es un tiempo continuo. El texto entonces nos quiere decir que aunque nosotros nos hemos acercado a Dios, aunque nuestra vida ha llegado a encontrar esperanza en Él, en un momento de nuestra vida es necesario estarse acercando constantemente. Acercándose constantemente. Acercarse tiene la implicación de un verbo continuo, un verbo que no para, un verbo que es periódico, constante, cada cierto tiempo, todos los días. Acérquense continuamente a la piedra viva. Y Pedro, en versículos anteriores del capítulo 1, ya nos dijo qué implicaciones tiene acercarse a la piedra viva, ¿verdad? Ya nos dijo qué implicaciones tiene acercarse a la piedra viva. Y ahí está, en el versículo 15 y 16 del capítulo 1. Ahí Pedro nos dice qué es acercarse a la piedra viva. ¿Quién puede leerlo, por favor? Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Wow, para mí, personalmente, hasta que no me puse a estudiar de lleno este pasaje, cuando predicamos acerca de esto, mi perspectiva acerca de mi cercanía con Dios cambió radicalmente. Porque no lo vamos a negar, familia, ¿qué tan fácil es acercarse a Dios? ¿Qué tan fácil es vivir una vida en intimidad con Él? No es sencillo. No es sencillo. Es trabajoso. Es ponerse un cierre en la boquita, un candado, ¿verdad? Un candadito nos vamos a poner. Ponerle también un tapón a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver a la gente, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de pensar. Envidias, egoísmos. ¿En qué está nuestra mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas del cielo? Es difícil acercarse a Dios. Y eso es algo que siempre tenemos que tener presentes, familia, porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿qué es lo primero que hacemos? Acércate a la iglesia, te va a ir bien. Hey, ven a la iglesia, ven a Cristo, ven a los pies de Dios. Se van a acabar tus problemas. Y parece que llegan a Dios y parece que destapan la caja de los problemas, ¿verdad? Y sale uno, y sale otro, y sale otro, y sale otro, y sale otro. Eso es una mentira. El Evangelio no nos facilita la vida. El Evangelio nos permite vivir. El Evangelio nos permite vivir. Y las condiciones para que entonces nos podamos acercar a la piedra viva son estas. Vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. En la medida que yo viva en santidad, es en la medida en que yo podré estar cerca de Dios. Sin santidad, yo no puedo acercarme a Dios. Sin santidad, sin vivir una vida piadosa, que veíamos que piadoso, ¿qué era? Cercanía con Dios. Una vida en cercanía con Dios.
Vivir una vida piadosa es vivir una vida en cercanía con Dios. ¿Cómo está mi acercamiento a la piedra viva? Este texto me está diciendo que continuamente y constantemente tengo que estarme acercando a Él. No desde el momento en que fui salvo, no es suficiente. Es necesario volver a la cruz y volver a la cruz y volver a la cruz y volver a Cristo y acercarme a Él, porque en esa piedra hay vida. En esa piedra hay vida. Acercándonos a la piedra viva. Y continuamos al versículo 5. Después de este llamamiento de vivir en santidad, de acercarnos a Él, de buscar esa relación cercana con Cristo, dice el versículo 5, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Versículo 6, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Familia, cuando yo he comprendido de una manera sabia, de una manera pensada, de una manera consciente, cuando yo he comprendido la necesidad que tengo de acercarme y de entrar, de participar en lo que Dios ha estimado por valioso, entonces he comenzado con el pie derecho, ¿verdad? Cuando mi vida llega a Cristo, estoy entrando a lo que Dios estima por valioso. Lo dice el texto, ¿verdad? A lo que Dios estima por valioso. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. El plan y la forma en que Dios nos salva, familia, Jesucristo, es, si Dios tuviera algo que presumirnos, sería su plan de salvación. Si Dios tuviera algo que presumirnos, sería, con esto me pasé de lanza. Hablando en un término más coloquial. Con esto, ¡wow! Si Dios tuviera algo de cual se pudiera presumir, sería su plan de salvación. Porque Él ha escogido a su propio Hijo como el medio para que nosotros alcancemos vida. ¿Qué implicaciones tiene eso en mi vida? Cuando yo he entendido la necesidad que tengo de acercarme a Él, ya di un paso. Y un paso bien, un paso firme con la derecha, ¿verdad? Cuando yo me acerco a Cristo, he comenzado el camino. En una primera instancia he llegado y mi vida ha encontrado salvación, y mi vida ha encontrado paz, y ahora mi vida tiene sentido, y vamos bien. Pero no termina ahí. La Escritura nos dice que Cristo es el fundamento firme de la iglesia, ¿verdad? La Escritura nos dice que Cristo es el fundamento firme de la iglesia, de esa comunidad de creyentes que no han rechazado lo que es valioso para Dios. Esa comunidad de creyentes que han visto el amor de Dios plasmado en el plan redentor y salvador a través de Cristo. Lo que es valioso para el Padre, y entonces a mí me hace copartícipe de la vida que hay para todo aquel que se acerca a la piedra viva. Y aquí me quiero detener un momento para pensar y reflexionar en una realidad que todos nosotros vivimos. ¿Quién de aquí está seguro de su salvación? ¿Quién de aquí está seguro de su salvación? ¿Quién de aquí con seguridad puede decir, si el día de hoy cruzo la calle y me atropella un carro, yo voy a seguir viviendo 1000 años más? Cuando lo presentamos en ese escenario, viene un poco la duda, ¿no? Si yo dejara de vivir el día de hoy,
tendría seguridad de que mi vida entraría en el reino de los cielos. Si hay esa convicción, entonces puede que podamos decir que aunque somos salvos, jamás hemos visto un milagro en nuestras vidas. ¿O alguien sí ha presenciado un milagro? A ver, ¿quién se ha presenciado un milagro? ¿Los hermanos? Pero es algo que muchas veces somos escépticos. Yo no creo que Dios pueda, con una oración, quitar la enfermedad. Yo no creo. Sí puede, por supuesto que puede. Pero la mayoría de las ocasiones, un 80% de las veces, o 90%, nuestra fe está en constante lucha con nuestra naturaleza. Y no estamos acostumbrados a ver milagros. Pero lo que está diciendo el texto es que nos habla del milagro que sí o sí todos los que somos salvos pudimos ver. Y ese fue el momento en que nos acercamos a la piedra viva. Porque siendo piedras muertas y obsoletas, inamovibles, nos acercamos a la piedra viva, y la piedra viva nos ha transmitido vida juntamente con Él. Lo que fue invisible para nuestros ojos físicos o materiales en nuestro momento de mayor necesidad, cuando nosotros llegamos a Dios y lo confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Dios de nuestras vidas, en ese momento sucedió el milagro más poderoso y más grande que pudimos haber recibido. Pues hemos sido resucitados. Hemos sido resucitados. ¿Alguien puede buscar, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 2? Romanos 8, capítulo 8, versículo 2, y luego el versículo 11. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La primera parte dice, ¿por qué qué? La ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida. El Espíritu que resucita, ¿verdad? El Espíritu que, como lo dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hay una promesa ahí. Hay una promesa ahí. Que ocurre en dos momentos de nuestra vida. El primero, una resurrección espiritual. Una resurrección espiritual. Y en segundo, una resurrección física. Cuerpos glorificados. Vamos a poder hacerle así todos. Pero ahora nos estamos entrando en la resurrección espiritual. Cuando nos hemos acercado a la piedra viva, ¿verdad? Nos convertimos, como lo dice el texto, y ustedes también, ¿como qué? Como piedras. ¿No es un título que solamente le corresponde a Cristo? Es la soberanía y la misericordia y la gracia inagotable de nuestro Dios que nos hace partícipes de la vida que Él ha disfrutado ahora, de la vida que Él ofrece. Nos vuelve piedras vivas. Ahora yo también tengo valor y estima delante de Dios. Si en el versículo 4 la Escritura dice que esta piedra viva, que es escogida por Dios, que los hombres desecharon, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa, si yo me acerco a esa piedra viva, yo también me convierto en una piedra viva, y por lo tanto también me convierto en algo precioso y escogido por Dios. Qué increíble es tratar de comprender
el regalo de la justificación y el regalo de la adopción en Cristo. Si yo estaba batallando con pensamientos de a nadie le importo, mi vida no tiene sentido, no creo que yo sea relevante o importante para alguien, cuando yo leo el texto que si yo me acerco a la piedra viva, en él encuentro identidad, entonces resurge mi valor, resurge el aprecio que el mundo tiene por mí. No, que Dios tiene por mí. Por eso cuando yo llego a Cristo, yo ya no me preocupo si las personas me aceptan o no me aceptan. Por eso cuando yo llego a Cristo no me preocupo por quedar bien con todos. Porque sé que si yo vivo como casa espiritual, ¿verdad? Dice el texto. Si yo vivo como casa espiritual y participo de ese sacerdocio santo y ofrezco sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo, yo no tengo que preocuparme por la vida a mi alrededor. Porque si a Jesús mismo le rechazaron, a Dios, al que hacía milagros, al que enseñaba, al que sanaba, al que restauraba, si a él mismo le rechazaron, ¿qué nos esperará a nosotros? Por eso la palabra se preocupa en darnos valor e identidad con la mirada vertical. Con la mirada vertical. Por eso el reino de Dios, lo que se menosprecia aquí, se aprecia allá. Lo que no vale aquí, sí vale allá. Una filosofía totalmente contracorriente a este mundo, ¿verdad? Quien quiera ser el mayor de ustedes, sirva, humíllese delante de los demás. Y humillarse no quiere decir, ay, no, nada más te voy a servir, ¿no? Y que todos vean que sirvo, ¿no? Y ay, que me reconozcan que soy una persona. No. Humillarse quiere decir que duela, que avergüence, que realmente pegue en el egoísmo y en el orgullo. Esa es la humillación a la cual nos llama el Evangelio. Ofrecer sacrificios espirituales, ¿verdad? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esta es la parte del texto que más toma relevancia para nosotros, porque somos llamados a ser una casa espiritual. El texto mismo nos dice que ¿quién es la piedra angular? ¿Quién es el cimiento? Jesucristo. Y entonces, por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser piedras que edifican sobre la piedra angular. Pero ¿qué pasa si yo construyo una casa y pongo los cimientos ahí, ¿no? Ponemos la primera piedra aquí al pie de la bocina. Entonces yo soy una piedrita que va a edificar la casa, pero me pongo hasta acá, ¿no? Hasta abajo. No, pues el muro que quede en este lado, las piedras que se edifiquen sobre mí, no tendrán seguridad. Las piedras que se edifiquen sobre mí no tienen un cimiento fuerte. Está representando una figura muy clara de lo que es la iglesia y de cómo podemos nosotros permanecer en Cristo. Cuando nosotros, familia, cuando nosotros entendemos desde esta perspectiva de ser llamados piedras vivas y ser esas piedras que edifican la habitación del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entendemos que no hay otra forma de que nuestra vida sea edificada sino es solamente sobre la piedra angular. Para entender un poquito más esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se encontraba en un templo físico, ¿verdad? Paredes, un edificio. Ahí estaba la presencia de Dios. Bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Bajo la venida de Jesucristo, Él nos dice: ustedes son el templo.
Ustedes son la habitación de la presencia de Dios. Y eso lo hemos visto una y otra vez aquí en la iglesia. Lo hemos hablado bastantes veces. La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo habita en mí. Habita dentro de mí. No es necesario que para acercarme a Dios yo tenga que decir, y es que ya tengo un problema ahorita, me voy corriendo a la iglesia porque tengo que hablar con el Señor. Oh, eso sería fascinante, ¿verdad? Aquí tenemos la iglesia llena toda la semana, horarios y servicios, ¿no? Gracias a Cristo tenemos acceso al Padre, tenemos ese sacerdocio. Ahora Él nos ha hecho sacerdotes. No tenemos que depender de alguien más para acercarnos al Padre. Es a través de Cristo, a través de su identidad en nosotros. Cristo viene a darnos este tremendo regalo y bendición. Ahora el acercamiento con nuestro Dios está habilitado dentro de nosotros por medio de estar sobre la piedra viva. Nuestra vida fuera de la piedra viva solamente somos piedras. No edificamos nada. No hay cimientos debajo de nosotros. Nuestra vida con el primer temblorcito se va a caer. Va a terminar. Porque somos una gravita así. Una gravita de pulgada o de media pulgada así. Pero la piedra angular es esa piedra firme que se coloca en medio de a ver, arquitecto, en medio de dos, ¿cómo se les llama? Columnas, zapatas. Esa piedra que sostiene el peso del edificio. Mi vida fuera de la piedra angular no puede ser una piedra viva. Para permanecer en esa piedra angular, tengo que ser casa espiritual y sacerdocio santo. Mi vida tiene que ofrecer estos sacrificios espirituales de obediencia, de alabanza, de testimonio, de discipular, de obedecer la palabra, de escudriñarla, de profundizar en ella. Mi vida debe expresar sacrificios espirituales. Intentar construir un cimiento fuerte, apartados de la roca firme en Jesucristo, nos llevará a tener un edificio o una casa que se derrumbará ante los primeros vientos que sopla este mundo. Se derrumbará ante los primeros vientos que sople este mundo. Por eso la gente que no tiene una seguridad y esperanza en su vida recurre a la insignificancia y el menosprecio de su propia vida. No tiene caso vivir. No tiene caso continuar con esto. Pero cuando mi vida está sobre Cristo, recuerdo que aunque en este momento yo sienta que soy insignificante, recuerdo que por debajo de mí hay un cimiento que me da valor y me da precio. Por debajo de mí hay un cimiento que no me va a permitir moverme. Increíble es esto de la roca, de la piedra angular. Versículos 7 y 8. Estamos terminando. Para ustedes, los que creen, ayúdenme a leer, por favor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual los estaban quitados. Someternos a lo que Cristo ha preparado para nosotros nos permite observar la seguridad de nuestra salvación. No hay caminos fáciles en medio de la vida en el Evangelio. No podemos reinventar los principios que el Evangelio nos ofrece para vivir una vida cerca de Cristo.
No podemos poner nuestras propias condiciones y sugerencias para acercarnos a Él. Someternos, esa palabra es importante, someternos a lo que Cristo ha preparado para nosotros. Si yo me someto a su palabra, si yo me someto al señorío de Cristo, si yo me someto a lo que Dios ha estimado por valioso y precioso y agradable, entonces puedo observar que esa piedra angular donde mi vida está segura, no me va a fallar. No se va a derrumbar. La obediencia que nosotros practicamos hace que la palabra de Dios no sea para nosotros una piedra de tropiezo, sino una piedra angular. Y entonces aquí la palabra nos presenta los dos escenarios, ¿verdad? Nos presenta la historia del hombre que construye su casa sobre la roca y el hombre que construye su casa sobre la arena. Aquí nos ayuda a pensar mucho en la figura de una piedra que molesta. Una piedra que incomoda. Una piedra que uno va caminando y de repente si le pega, te hincha los dedos. En primera instancia, cuando nuestra vida está lejos de Dios, cuando estamos ensimismados en nuestros propios intereses, lejos del amor de Cristo, lejos de su palabra, rechazando a la piedra viva, esta piedra viva viene a ser como una piedra en el zapato, que incomoda, que molesta, que no te deja tranquilo. Por eso dice la Escritura, una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual ya estaban destinados, para los que no creen. La palabra no viene y nos dice, aquí está la piedra arriba, órale, todos tienen que creer, todos tienen que someterse. No, al contrario. Al contrario, la palabra siempre de una manera amorosa y misericordiosa nos exhorta y nos advierte que el mismo poder que tiene Cristo para salvar, para redimir, para restaurar nuestras vidas y darnos esperanza, puede tener un gran peso si nosotros le rechazamos. Si nosotros le rechazamos. ¿Cómo es una piedra en el zapato? ¿Cómo es la piedra cuando traes Crocs y pasas a la calle? Duele mucho, lastima. Cuando se deslava un cerro y hay piedras en el camino, no puedes pasar. Y por más que la intentas mover, es demasiado pesada. Pero sabes que está ahí, algo que no tiene vida. Algo que no se mueve, algo que no tiene gran chiste, es molesto. Eso sucede con la palabra, con el evangelio, con la persona de Cristo, para aquellos que no creen, para aquellos que deciden desobedecer el principio del evangelio. ¿Cuántas veces no hemos sido incomodados por la piedra viva? ¿Cuántas veces no hemos sido incomodados por el evangelio? Yo no sé cómo haya sido el proceso en que ustedes llegaron a la iglesia, pero seguramente hubo un proceso en donde ibas a la iglesia y de repente como que no, y de repente decías, tengo que ir a la iglesia. Y te incomodabas y ibas, ¿no? Y la palabra estaba siendo una piedra que te incomodaba, una piedra de tropiezo, una piedra que no te deja tranquilo, una roca que hace tropezar. Cuando nuestra vida lejos de Dios se topa con la piedra del evangelio, lo único que nuestra vida va a hacer si seguimos así es caer, tropezar, derrumbarse. Nos llegaremos a topar con un muro totalmente duro. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, relevancia. La palabra tiene impacto en nuestras vidas. Cuando rechazamos la palabra,
estamos siendo destinados a la desobediencia. Y sabemos a dónde lleva la desobediencia. Muchas veces el texto nos va a hablar con claridad, con mucha transparencia, con mucha crudeza, la realidad de aquellos que deciden rechazar la piedra viva. Rechazar la piedra viva. Y acordémonos del primer verbo que encontramos en el versículo 4. Acérquense. Si ese verbo es un verbo que es continuo, un constante acercamiento a Dios, un constante acercamiento a la piedra viva, una constante edificación de la casa espiritual, un constante sacerdocio de acceso al Padre, un constante sacrificio a Dios por medio de Jesucristo, constantemente podemos estar rechazando también la piedra viva. Constantemente podemos estar rechazando la palabra de acuerdo a lo que nosotros creemos que nos conviene más. El apóstol Pedro dice en el inicio del versículo 7, para ustedes, los que creen, que Él es de gran valor. Él es precioso, dice esta otra versión. Él es de gran valor. La Escritura nos invita entonces a hacer esas piedras vivas que se acercan y se edifican sobre la piedra angular, que es Cristo. Esa piedra angular, rechazada por los hombres, es una fuente de vida, es fuente de salvación, es fuente de vida eterna, es fuente de paz, es fuente de amor, es fuente de muchas cosas. Pero la piedra angular no nos obligará a ser edificados sobre ella. Es una elección. Podemos ser piedras o ser piedras vivas delante del Señor. Mi valor al llegar a Cristo, me convierto en algo valioso y apreciado por Dios. Cuando mi vida está sobre la roca firme, sobre la roca angular, entonces soy llamado a reflejar el mismo cimiento sobre el cual estoy yo construido. Ser edificado como una casa espiritual. Soy el templo, la habitación de Dios. Tengo acceso a Él. Tengo acceso a la piedra viva. Tengo acceso a la redención. Tengo acceso al Padre. Y mi vida debe ser entonces un sacrificio espiritual que Dios aceptará por medio de ¿quién? De Cristo, la roca. El tema central de este texto es decir, iglesia, todo lo que intentasen edificar fuera de la roca angular, en vano será. Al contrario, su vida está llamada a edificarse sobre aquello que es firme, eterno, para siempre, por los siglos de los siglos. Cristo, la piedra firme y angular de la iglesia. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por recordarnos esta invitación a ser esas piedras vivas que construyen esta habitación para tu presencia, Señor. Esta comunidad de piedras, Señor, que hacen un edificio, pero que sin duda, Señor, estamos edificados, construidos sobre ti, sobre la roca firme, la piedra angular de esta iglesia. Señor, estar edificado sobre ti requiere de un compromiso fiel a tu palabra, de una obediencia a tus principios, Señor, de someternos a tu señorío, Señor, y entregar nuestra vida a todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, porque yo no quiero edificar nada fuera de ti que no tenga valor, que no tenga cimientos,
que no tenga peso, Señor. Señor, al contrario, quiero participar de ese aprecio y ese valor que Dios ha tenido por esta roca valiosa y preciosa delante del Padre. Señor, que nos permitas presentar a esta roca preciosa, a Jesucristo nuestro Salvador, y que aquellos que en algún momento le han rechazado puedan aceptarla, Señor, y entonces ellos puedan también ser edificados sobre la roca firme de nuestra salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la honra, Señor, es para ti. Amén. Amén. Amén.